Atento. Bueno, buenos días a todos. La idea pues como de hacer este staff y hablar sobre IPL en disfunción de glándulas de meibomio sale pues de que nosotros los residentes tuvimos la oportunidad pues hace unas semanas de estar en la unidad de ojo seco de San Diego y ver pues como todo el proceso que hay para el tratamiento de la blefaritis. Inclusive Sara, nuestra R1, fue como la paciente y que ahora pues nos cuente cómo se ha sentido pues como con el tratamiento. Entonces queríamos como ver cuál es la evidencia de la luz pulsada pues como tratamiento pues digamos más novedoso que existe actualmente para esta patología. Entonces, para empezar pues a contextualizar un poquito, recordemos pues que el síndrome de ojo seco va a ser una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que muchas veces los pacientes van a ser pacientes reconsultantes crónicos, donde hemos probado múltiples tratamientos y a pesar pues como de ser enfáticos en la adherencia que deben tener ellos, entender que se deben aplicar una gota o en el caso de la disfunción de glándulas de meibomio, el aseo y la higiene palpebral para ellos a veces es difícil de adherirse, entonces digamos que el IPL pues como sale como una opción alterna. El síndrome de ojo seco a grandes rasgos va a ser la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y la mayoría de estos pacientes van a tener una disfunción de glándulas de meibomio asociada, digamos que es una asociación demasiado frecuente. La disfunción de glándulas de meibomio va a ser una patología crónica, donde principalmente vamos a encontrar una obstrucción del conducto terminal de las glándulas de meibomio y esto hace que haya cambios cual y cuantitativos en la secreción y en la calidad del meibo y que eso nos va a afectar pues como la película lagrimal. Entonces el IPL es la nueva modalidad de tratamiento, digamos que fue creado inicialmente en el área de dermatología para tratar pacientes con rosácea, acné y hemangiomas y en los pacientes a los que se les hacía IPL para rosácea se empezaron a dar cuenta que el compromiso palpebral por la rosácea y pacientes que también tenían disfunción de glándulas de meibomio empezaron a mejorar. Entonces ahí es cuando empiezan los estudios y a evaluar los mecanismos de acción en el ámbito pues nuestro de la oftalmología. Ya hablando propiamente del IPL, el IPL pues va a ser una luz pulsada que es policromática porque se puede, digamos que, generar a diferentes espectros de onda, que va a variar entre 500 y 1200, y eso lo podemos nosotros pues modificar en el equipo. Va a ser una luz que se libera en pulsos y su mecanismo de acción, digamos, en la piel o en la parte médica, es por la absorción de la luz debido a unos cromóforos. Los cromóforos pues, que tenemos las personas van a ser la melanina, la hemoglobina y el agua. Y esos cromóforos van a absorber la luz pulsada según la longitud de onda a la cual ella se esté generando en el paciente. El mecanismo grande por el cual actúa el IPL va a ser una fototermolisis selectiva, es decir, esa luz, los cromóforos las van a convertir en calor y digamos que se va a hacer un daño selectivo por radiación en el tejido blanco en el cual queremos actuar. En cuanto a la disfunción de glándulas de meibomio, recordemos que las glándulas de meibomio van a ser glándulas sebáceas modificadas, que su principal función va a ser la secreción de la capa lipídica de la lágrima y esa capa lipídica finalmente lo que nos va a dar es la estabilidad de la lágrima y prevenir que ésta se evapore. El meibo además va a contener propiedades antimicrobianas que van a ser importantes para la protección de la superficie ocular y la disfunción de glándulas de meibomio va a ser finalmente una patología crónica que va a llevar a inestabilidad de la lágrima y a inflamación de la superficie ocular. Esta inflamación también nos puede llevar a una formación de vasculatura superficial anormal alrededor de las glándulas y por lo tanto a mayor secreción de mediadores inflamatorios. Entonces, a grandes rasgos, ella se puede dividir en una disfunción de baja producción a alta producción. La baja producción, digamos que es la disfunción más común que presentan los pacientes. Como su nombre lo dice, es una disminución de la secreción del meibo, puede ser de dos tipos, obstructiva o hiposecretora. La obstructiva puede ser por compromiso cicatricial o alguna lesión cicatricial a nivel del párpado o no cicatricial, e hiposecretora finalmente pues por atrofia de las mismas glándulas.
y alta producción, que sería la hipersecretora, sea por una alta producción por la presión sobre el párpado, pero digamos que la producción no es de buena calidad y eso usualmente lo vemos en pacientes con diagnóstico de dermatitis seborreica. Entonces, este es como todo el ciclo vicioso que se genera en la difusión de glándulas de meibomio. Hay una inflamación que lleva a hiperqueratinización pues, del borde del párpado. Esa hiperqueratinización y esa inflamación lleva a un bloqueo de los conductos de los orificios pues, de las glándulas de meibomio y por lo tanto el bloqueo de la secreción, y esto hace que se genere mayor proliferación bacteriana, que se genere un meibo más espeso y no de la calidad pues, que requiere la lágrima. Bueno, ya vamos a entrar entonces a hablar de cuáles son los mecanismos de acción que se han estudiado por el cual el IPL funciona en estos pacientes. Digamos que todos los mecanismos de acción son teorías, en realidad nada está pues como completamente comprobado, pero son las hipótesis que se manejan. Entonces, uno de ellos es que el IPL va a generar destrucción de esos vasos superficiales. Como ya habíamos mencionado, esa vascularización en el párpado lo que va a hacer es que va a generar más mediadores inflamatorios. Estos vasos llegan al párpado por la arteria facial y orbitaria y como la hemoglobina va a ser un cromóforo, los vasos que son más superficiales van a lograr absorber esa luz generada por el IPL, generando pues o transformando esa luz en calor y formando trombos y destrucción de los vasos superficiales. Entonces el efecto finalmente que tenemos es al destruir esos vasos vamos a reducir esa carga inflamatoria en los párpados y en las glándulas de meibomio. Otro mecanismo de acción es la liquefacción del meibo, pues recordemos que en estos pacientes digamos que el meibo es mucho más espeso y por eso se obstruye y por eso es de mala calidad. Entonces, al generar ese calor de la luz pulsada, lo que hace es que se disminuye la viscosidad del meibo y se ha visto que inclusive lo hacemos pues como con las compresas calientes en los pacientes, que lo que busca es hacer esta disminución de la viscosidad. Con el IPL, digamos que se tiene más controlado la temperatura a la que se llega y que se comprueba que sí está la temperatura adecuada. Y se habla de que un pulso de IPL logra generar más o menos 80-90 grados centígrados. Entonces, al disminuir o al licuefar ese, no sé si esa es la palabra, ese meibo, lo que logramos es facilitar el drenaje y la expresión de las glándulas. Otro mecanismo de acción es la fotomodulación. Digamos que este es el mecanismo de acción más utilizado y más comprobado hoy en día en el ámbito de la dermatología. Lo que hace es que el IPL estimula factores biológicos para aumentar la producción de adenosina trifosfato, y al aumentar la adenosina trifosfato lo que se va a lograr es más niveles de calcio intracelular, aumento en la proliferación de fibroblastos y mayor producción de colágeno y de flujo sanguíneo. Entonces, este es el efecto, digamos, antienvejecimiento del IPL. ¿En qué nos beneficiaría pues a nosotros o en el caso de pacientes con disfunción de glándulas de meibomio? Es que este efecto, digamos, antienvejecimiento se va a ver también reflejado en la piel de los párpados, entonces se disminuye esa pérdida de rigidez y esa elasticidad palpebral que se genera con la edad y se previenen esas malposiciones palpebrales que, digamos, nos alteran como todo el mecanismo de lubricación del ojo, nos alteran pues como la inestabilidad de la película lagrimal, entonces mejorarían en teoría los síntomas de ojo seco. También tiene un mecanismo de acción antimicrobiana, pues recordemos que el Demodex es una de las principales causas de blefaritis, entonces lo que hace el IPL es que el Demodex actúa también, pues, o la parte de el exoesqueleto del Demodex actúa como un cromóforo de la luz pulsada, entonces lo que hace el Demodex es absorber esta luz y generar coagulación, pues, y necrosis del ectoparásito. Y además disminuye pues como la carga bacteriana que se genera también en los pacientes infestados por Demodex, que se genera principalmente por la bacteria Bacillus oleronius. Al disminuir entonces la carga de Demodex, también se disminuye la producción de lipasas que este produce y esto mejoraría entonces la obstrucción de las glándulas de meibomio. Su efecto antiinflamatorio, aparte de lo que mencionamos pues de la destrucción de vasos superficiales, que digamos que también tendría un efecto antiinflamatorio al disminuir pues como
la carga de mediadores y de citoquinas proinflamatorias, digamos que directamente el IPL hace como una upregulation de citoquinas antiinflamatorias y un downregulation de la metamieloproteinasa, que sabemos pues que es muy importante y es, digamos, en concentraciones muy altas en los pacientes con síndrome de ojo seco. Entonces, con este efecto antiinflamatorio, lo que hace el IPL es dar estabilidad a la película lagrimal y finalmente hacer mejoría de signos y síntomas. Otro mecanismo de acción que se ha descrito es la disminución del recambio epitelial. Digamos que en los pacientes con rosácea y con dermatitis seborreica este intercambio epitelial es muy aumentado y esa descamación de estos pacientes hace que también se obstruyan las glándulas de meibomio, obstruyendo su drenaje. Entonces el IPL lo que hace es disminuir como la rapidez en la que se hace este recambio epitelial y mejorar entonces la obstrucción de las glándulas de meibomio y su drenaje. Entonces, este esquema resume más o menos como todos los efectos positivos que tiene el IPL sobre el síndrome de ojo seco. Entonces vemos que tiene el efecto pues antimicrobiano al, pues, digamos, necrosar el Demodex y el Bacillus thuringiensis o Leronius, perdón. Entonces se disminuye la carga de Demodex, se disminuye la carga bacteriana, se mejora el ojo seco. La calidad del meibo al volverlo más suave, a que este pues genere pues liquefacción y se disuelva, entonces también se mejora el ojo seco, a que genera también digamos un relativo espacio pues hipóxico, se genera un aumento de esta proteína, que esta proteína es una proteína de unión y hace que se generen más células epiteliales a nivel de las glándulas de meibomio y se mejore la calidad del meibo. Hay una disminución de la vasculatura en el párpado, disminuyendo la carga inflamatoria y el aumento de los niveles y la concentración de calcio, que sería el efecto de fotobiomodulación, donde hay mayor proliferación celular, mayor síntesis de colágeno y por lo tanto, pues la mejoría del síndrome de ojo seco. Entonces, para resumir los mecanismos de acción, digamos que los efectos del IPL no se van a generar propiamente por la temperatura que genera la luz, sino por todo el efecto fotoquímico y la fotomodulación que se genera en los procesos biológicos. Y recordemos que ya vamos a ver pues cómo es el procedimiento, este no se va a aplicar directamente sobre la piel del párpado, sino alrededor, y lo ideal es usar poca energía. Entonces, como tal, ¿cómo es el procedimiento? Digamos que tenemos pues que tener muy en cuenta pues qué cromóforo queremos pues como impactar y para esto debemos seleccionar en el equipo la longitud de onda, la duración de los pulsos y los intervalos a los cuales se van a generar esos pulsos. La intensidad o la longitud de onda va a depender también del fenotipo de Fitzpatrick que tenga el paciente pues en su color de piel, ya que uno de los riesgos pues o de los posibles efectos adversos del IPL es la hipopigmentación. Entonces, digamos que los fototipos más altos o los pacientes pues de un color de piel más oscuro van a requerir menor intensidad para prevenir esta hipopigmentación. Inclusive la mayoría de estudios que ahora vamos a mencionar pues solo trabajaban hasta fenotipos Fitzpatrick 4, por encima de 4 pues prefieren no usar el IPL, pero usualmente la intensidad que se va a utilizar va a ser entre 8.5 y 20 joules por centímetro cuadrado. Siempre debemos hacer protección ocular tanto del paciente como de la persona que está realizando el IPL. Se aplica un gel como aislante sobre la zona a tratar y se hace un total pues como de 2 pasadas a cada lado. Usualmente se hace pues en la región periorbitaria a nivel pues como malar y a nivel de la sien, que ahora vamos a ver una fotico. Entonces, como dije, solo se trata la piel debajo y lateral al párpado inferior. Siempre se recomienda, y lo vimos en la unidad de ojo seco, pues acompañar el IPL como de las compresas y de la expresión, inclusive la expresión de las glándulas, lo ideal es realizarla después del IPL porque es cuando ya se hace la liquefacción del meibo y se mejora pues como la obstrucción y el drenaje de las glándulas. Los estudios pues hacen como diferentes cantidad de sesiones e intervalos de las mismas, pero lo recomendado es un total de 3 a 6 tratamientos en rangos entre 3 a 6 semanas pues de separación cada uno y en realidad para lograr pues como los efectos que se mantengan en el tiempo
se debe repetir estas sesiones en un tiempo entre 4 a 12 meses. Y aunque esto pues para mí es una conclusión, pero lo pongo desde ya, pues el IPL en realidad se debería tener en cuenta más que todo como un manejo conjunto con el resto de las terapias que conocemos para disfunción de glándulas de Maybohm. En cuanto a la seguridad del procedimiento, pues lo que vemos es evitar la absorción de la luz pulsada en los tejidos, digamos que son más sensibles y en los cuales no queremos impactar, entonces por eso es importante la protección del iris. Hay descritas complicaciones oculares no muy frecuentes como uveitis, atrofia del iris, defectos pupilares, sinequias posteriores y glaucoma agudo. Y los efectos adversos más frecuentes son menores y son efectos adversos transitorios, que van a ser el dolor, el eritema, la hipo o la hiperpigmentación en piel y la formación de costras. Entonces, bajémosle aquí el sonido. Este es pues como un video para que miremos pues como todo lo que sucede pues en una unidad de ojo seco y con el tratamiento de IPL, pues el proceso que vive el paciente. Entonces, al principio van a mostrar pues que el paciente debe ser sometido pues como un diagnóstico adecuado de una disfunción de glándulas de meibomio. Para eso pues lo que tenemos nosotros disponibles y que lo usamos también con Sara en la unidad de ojo seco fue el queratógrafo para poder pues medir objetivamente todos los parámetros que ya conocemos y ver el grado de disfunción. Y ya una vez que se decide pues como aplicar el IPL, ahí vamos a ver pues como las zonas a nivel periocular donde se realizan los pulsos. Bueno, obviamente pues antes del IPL siempre se debe hacer pues como una limpieza de los párpados, entonces se ponen pues compresas calientes, se hace pues como ese fresado del borde palpebral para retirar pues como todos los residuos que haya en el párpado, la protección pues a nivel ocular para la aplicación del IPL. Y ahí vamos a ver pues en las zonas en las que se aplica, que es en esa zona lateral y en la zona pues inferior al párpado. Ya luego pues en teoría se debería hacer la expresión de las glándulas una vez pues que se ha disminuido la viscosidad del médico. Entonces, ya para entrar, digamos que lo que compete a esta charla es hablar pues como de los estudios y hablar de medicina basada en la evidencia y qué hay pues en la literatura con respecto a la efectividad del IPL. Entonces, esta tabla digamos que resume los estudios más recientes desde el 2015 hasta el 2020 que se han hecho para evaluar la efectividad del IPL. Yo lo que quiero pues como que miremos en esta tabla son varias cosas. Primero las muestras de los estudios. Digamos que toda la tabla del estudio que más pacientes tiene son 114 pacientes. Hay varios hasta de 20, 25 pacientes. Entonces miremos esto, que es importante pues como para uno analizar como la confiabilidad de los estudios. Y finalmente los resultados, pues estos estudios los agrupan pues más que todo en los resultados en cuanto a los síntomas, al BUT y a la función de las glándulas de meibomio, pues claramente vemos que la inmensa mayoría muestra mejoría en estos tres componentes. Entonces, los que yo les propongo pues que revisemos son principalmente ensayos clínicos, ya que como todos sabemos, pues para evaluar efectividad en tratamiento, el mejor tipo de estudio van a ser los ensayos clínicos, entonces me voy a centrar pues como en los más importantes que encontré. Este es el primero de ellos, este lo que buscó fue comparar el IPL versus placebo, pero enfocado más que todo como resultado en las concentraciones de citoquinas proinflamatorias. Los criterios de inclusión de este estudio fueron pacientes mayores de 18 años que tuvieran disfunción de glándulas de meibomio, no especifican muy bien para ellos cómo hicieron pues los criterios diagnósticos, que tuvieran un score SPID, que es un score que mide los síntomas
de ojo seco, pues subjetivos del paciente mayor o igual a 6 en ambos ojos y que fueran un fototipo Fitzpatrick de 1 a 4. En total entraron 88 ojos que los aleatorizaron en 2 grupos. El grupo estudio, que fueron pacientes que recibieron las sesiones de IPL a una intensidad entre 14 y 16 joules, asociado posterior al IPL a expresión de las glándulas de Meibomian. Digamos que el grupo control, que fue el grupo al que se le hizo el placebo, porque se les simuló pues como la aplicación del IPL, pero pues a 0 joules y posteriormente la expresión. Lo que hicieron fue hacer 3 sesiones mensuales y evaluar pues al final de las 3 sesiones las concentraciones de citoquinas proinflamatorias y esos fueron los resultados que encontraron. Entonces, midieron 3 citoquinas, una de ellas fue la interleuquina 17, vemos las barras naranjadas que son el grupo de estudios al que recibió IPL y las barras moradas son el grupo control que recibió el placebo. Digamos que a la semana 4 midieron los valores de interleuquina 17 y a la semana 12 volvieron a medir y vemos pues como el grupo de estudio, pues las concentraciones de interleuquina 17 fueron menores, en el grupo control también disminuyó entre la semana 4 a 12, pero no fue tan significativa como en el grupo de estudio. La otra citoquina que midieron fue la interleuquina 6, con los mismos hallazgos, mayor disminución en el grupo de estudio y midieron los niveles de prostaglandina E2. Estos solo los midieron a la semana 12 posterior al tratamiento y también encontraron mayor disminución de las concentraciones o mayor cambio en las concentraciones del grupo de estudio versus el grupo control. Entonces, digamos que la conclusión grande de este estudio es que el IPL asociado a expresión de glándulas de Meibomian va a reducir de forma más significativa la concentración de los principales mediadores inflamatorios en ojo seco que hacer expresión sola de glándulas de Meibomian. Este otro estudio también comparó IPL versus placebo. En total entraron solo 28 pacientes, donde un ojo del paciente fue el ojo pues, a estudiar y el otro ojo fue el ojo control. Se hicieron 3 sesiones de IPL al día 1, al día 15 y al día 45, con una intensidad entre 9 a 13 joules por centímetro cuadrado. Y en el ojo que era control, como en el estudio anterior, se simuló la aplicación de IPL sin ninguna intensidad y se hizo una valoración de estos pacientes, inmediatamente terminaban cada una de las 3 sesiones. Entonces, los resultados que encontraron y lo que ellos estudiaron fue la calidad de la capa lipídica, que digamos que concluyeron que en el ojo tratado mejoró la calidad versus el basal que traía el paciente y a lo largo de cada una de las 3 sesiones la mejoría fue pues como incrementando y en el ojo control no encontraron mejoría con respecto al basal del paciente ni con las sesiones siguientes. En cuanto al BUT no invasivo, el ojo tratado mejoró solamente al final de la última sesión, o sea, al día 45 versus el basal, el ojo control no mejoró. En cuanto a la osmolaridad, la hiperemia conjuntival y la altura del menisco lagrimal, no hubo cambios en ninguno de los 2 ojos. Y en cuanto al score SPID de síntomas, el ojo tratado sí mejoró con respecto al basal y el ojo control no mejoró en los síntomas. Entonces, la conclusión de este estudio es que el IPL mejora la calidad de la capa lipídica, la estabilidad de la película lagrimal y la reducción de síntomas. Sin embargo, las limitaciones que ellos se proponen es a largo plazo qué pasa, porque pues, los resultados o la valoración las hicieron inmediatamente luego de cada sesión, no hicieron pues posterior al tratamiento, y si entonces 45 días es el máximo efecto de la terapia, si este efecto disminuye con el tiempo o inclusive mejora con el tiempo. Este estudio valoró o comparó el IPL versus solo la expresión de glándulas de Meibomian. Los criterios de inclusión fueron pacientes entre 18 y 80 años con disfunción de glándulas de Meibomian más síndrome de ojo seco. Lo mismo, sin especificar muy bien qué criterios tuvieron en cuenta para este diagnóstico, que tuvieran alturas de menisco lagrimal mayor de 0.1 milímetro y obstrucción de glándulas de Meibomian clasificadas como grado 1, grado 2, que fueron unos criterios que ellos sí especificaron en el estudio. En total entraron 132 pacientes, este es el ensayo clínico con mayor muestra pues, que encontré en la literatura.
y el grupo estudio entraron 66 pacientes a los cuales se les aplicó IPL a una intensidad de 10 a 14 joules, y el grupo control otros 66 pacientes donde solo se les hizo expresión de glándulas de meibomio con compresas tibias. Los resultados que encontraron fue en el score del número de glándulas de meibomio alterado, que fue un score que ellos les aplicaron a los pacientes de cuántas glándulas de meibomio tenían alteradas. Entonces ellos lo que hicieron fue evaluar como desde lo negativo si la cantidad de pacientes que tenían alteraciones disminuía en porcentaje a lo largo del tratamiento. Entonces, en cuanto a glándulas de meibomio alteradas, digamos que el grupo de tratamiento basal, hasta el 59% de los pacientes tenía alteración de las glándulas. A los 7 días de iniciadas pues, las sesiones, el 31% de los pacientes tenía alteración de las glándulas y a los 30 días solo el 19% de los pacientes del grupo de tratamiento la tenía. En el grupo control empezaron con un 61% de pacientes con alteración, a los 7 días de iniciadas las sesiones el 56% y a los 30 días disminuyó a un 52%. Evaluaron también altura de menisco lagrimal menor de 0.35 milímetros. Ellos sí encontraron cambios, pero definieron que no eran estadísticamente significativos. El test de Schirmer menor de 5 milímetros, en el grupo de tratamiento empezaron 53 pacientes y a los 30 días solo terminaron 22 pacientes con un Schirmer menor o igual a 5 milímetros, y en el grupo control 45% de los pacientes lo tenían alterado y a los 30 días hubo una disminución a 34% de los pacientes. Y les hicieron una encuesta como el grado de satisfacción con el tratamiento. En el grupo de tratamiento a los 30 días la satisfacción fue del 92% y en el grupo control fue el 71%. Entonces, la conclusión grande de ellos es que, digamos, el IPL no es inferior al tratamiento tradicional, es decir, a la expresión y a las compresas tibias, pero sí notaron que mejora un poco más los síntomas de ojo seco. Este estudio evaluó IPL solo versus IPL asociada a expresión. Es un estudio crossover, ya que en cierto momento del estudio intercambiaron los grupos. En total fueron 120 ojos. El grupo 1 empezó, se hicieron 4 sesiones. Al grupo 1, la primera y la segunda sesión le hicieron IPL más expresión, y la tercera y cuarta sesión solo IPL, y el grupo 2 empezó al revés. La primera y la segunda sesión se hizo IPL solo y la tercera y la cuarta IPL más expresión. Se hicieron 4 sesiones a un intervalo de 2 semanas con una intensidad de 9.8 a 13 joules por centímetro. Hicieron una evaluación basal a la tercera sesión y 2 semanas luego de la última sesión. Entonces, estas son los que encontraron. La línea punteada es el grupo que empezó solo con IPL y terminó con IPL más expresión, y la línea continua es el grupo que empezó con ambas terapias y terminó solo con IPL. Vemos que en la gráfica del Oxford, que mide la tinción corneal, de la expresibilidad de las glándulas de meibomio, de la calidad del meibo y del OSDI, ambos grupos tienen pues como mucha similitud, pero en el grupo del BUT sí hay una diferencia entre ambos grupos, donde el grupo 2, que fue el grupo que empezó solo con IPL, digamos que al principio no mejoró tanto el BUT, pero en el momento en el que se cambia al tratamiento de IPL con expresión, el BUT empieza a mejorar. Entonces concluyen que el IPL mejora síntomas y, digamos, la valoración objetiva de la disfunción de glándulas de meibomio, y asociada a la expresión mejora el BUT, y finalmente recomiendan que el IPL es efectivo. Solo 2 sesiones se necesitaron para mejorar la función glandular y 4 para mejorar la tinción y el BUT. Este es otro que también evaluó IPL versus IPL más expresión, pero sin hacer ese cambio en la mitad del estudio. Fueron 42 pacientes. Lo interesante de este es que cogieron pacientes solo con disfunción refractaria, que ellos definieron como pacientes que venían en cualquier tipo de tratamiento con ungüentos, lubricantes, la higiene palpebral por 2 años sin mejoría de la enfermedad. A un grupo le hicieron la expresión y al otro grupo IPL más expresión.
y encontraron estos resultados. En cuanto a la vascularización palpebral, solo hubo mejoría en los pacientes que recibieron IPL. En cuanto al BUT y al plugin de los orificios de las glándulas de Meibomio, hubo mejoría en ambos grupos, un poco más en el grupo IPL. En cuanto a la valoración de la capa lipídica por interferometría, ambos mejoraron sin diferencias entre los grupos, y el score SPID de síntomas, ambos mejoraron también sin diferencias entre los grupos. Entonces concluye que ambos grupos presentaron mejoría de la disfunción de glándulas de Meibomio y un poco más el grupo que recibió IPL asociada a expresión. Que comparó IPL versus IPL más expresión versus solo expresión, fueron 100 ojos divididos en 3 grupos, solo expresión, IPL, IPL más expresión. Fueron 3 sesiones con 3 semanas de diferencia y un seguimiento por 3 meses. Estos son los resultados que encontraron. Digamos que en el grupo de solo expresión hubo mejoría únicamente del BUT, en el grupo IPL hubo mejoría del OSI, del Schirmer y del BUT, y en el grupo que combinó ambas terapias hubo mejoría del OSI, del BUT, del dropout de las glándulas de Meibomio y de la tinción. Entonces, este esquema lo único que muestra es la división de los 3 grupos al primer y a los 3 meses, que fueron cuando ellos evaluaron resultados, y definitivamente vemos que en la última columna, que es el grupo de IPL más expresión, pues hubo mejoría de más ítems y que se mantuvieron tanto al primer mes como a los 3 meses. La conclusión grande es que tanto el IPL, la expresión o la combinación de ambas terapias mejora la disfunción de glándulas de Meibomio, pero digamos que el grado de mejoría y la duración de la mejoría van a ser variables entre los 3 grupos. Esos eran como los ensayos clínicos, y ya para terminar les traigo otros 2 estudios que no son ensayos clínicos, pero pues que es importante mencionar. Este primero es porque es un estudio realizado aquí en la ciudad del grupo de oftalmología del CES. Es un estudio retrospectivo donde evaluaron el BUT, el test de Schirmer, la puntuación pues de tinción corneal y una escala análoga visual de síntomas de 0 a 10. En total entraron 50 ojos de 25 pacientes y fueron pacientes que habían completado 3 sesiones de IPL. Los resultados que encontraron es que la media de síntomas era en un score de 8 y posterior al IPL llegó a un puntaje de 3. La mediana de BUT antes del IPL era de 4, posterior al IPL era de 10. El Schirmer inicialmente era de 13, luego de 15. La tinción corneal inicialmente tenía un puntaje de 3 y posterior al IPL de 2, y que todos estos resultados tuvieron pues como diferencias o mejoría estadísticamente significativa. Entonces la conclusión que ellos tienen es que el IPL va a ser una excelente opción de tratamiento, ya que mejora la estabilidad de la película lagrimal y la tinción superficial, y mejora, digamos, la valoración subjetiva de los síntomas del paciente. Y este último, porque es, digamos, que una revisión grande de la literatura de Cochrane. Ellos a grandes rasgos lograron pues como recolectar 221 estudios, digamos, que estuvieran evaluando el IPL en la disfunción de glándulas de Meibomio, en total 228 ojos de 114 adultos. Dentro de las características sociodemográficas, la edad promedio fue 50 años y era más frecuente en mujeres que en hombres. Pero al momento de hacer el análisis, pues ellos son muy estrictos en determinar pues como la metodología del estudio y que cumpla pues como con todos los criterios que se requieren, y solo entraron 3 ensayos clínicos de 221 estudios que habían depurado inicialmente. Solo 3 ensayos clínicos cumplían pues como con la adecuada metodología, y cabe anotar que uno de ellos era un ensayo clínico de una casa farmacéutica de IPF. Entonces, ellos, o pues este metaanálisis de Cochrane concluye que en realidad no se puede concluir cosas definitivas por estos 3 ensayos clínicos, debido a que el tipo de IPL, pues en cada estudio utilizaron diferentes dispositivos de IPL con longitudes de onda diferentes, entonces no es equiparable comparar los 3 estudios, que los protocolos de IPL y los tipos de piel también fueron diferentes en los 3 estudios, y ninguno especificó los tipos de piel o clasificaron los pacientes por su fototipo Fitzpatrick, que la población no especificaron bien la definición clínica o en los criterios de inclusión cómo se hace el diagnóstico de disfunción de glándulas de Meibomio y la severidad de las mismas,
y el diseño fue muy diferente. Unos pacientes, un ojo era el tratado y el otro el control, en otro eran diferentes pacientes tratados y otro control. Entonces, en realidad ellos se preguntan si digamos que en el paciente en el que un ojo fue el control, si hubo mejoría simpática del ojo no intervenido, además si el enmascaramiento fue efectivo al paciente darse cuenta a qué ojo le estaban aplicando IPL y a cuál no. Entonces, ellos dicen que en realidad no pueden hablar pues, como a favor o en contra del IPL. Y eso era lo que les traía para que pues discutamos y hablen pues como de la experiencia de cada uno. A mí el mensaje que me quedó es, de todos los ensayos clínicos, muestras muy pequeñas para hacer una enfermedad tan frecuente, que todos los resultados siempre fueron valorados inmediatamente luego de las sesiones y que a largo plazo no hay pues como estudios. Y tercero, en nuestro medio, pues el IPL es una terapia que genera un costo adicional al paciente porque no está cubierta pues por el sistema de salud. Entonces, pues, ¿qué tanto le vamos a garantizar al paciente que haga ese gasto y que sí funcione? Pues esas son como mis dudas. Laura, excelente, muy buena revisión del tema y creo que esa es la duda que tenemos todos. Eso, una enfermedad tan frecuente que genera tantos síntomas y que es crónica y que es difícil de manejar porque necesita del acompañamiento del paciente. Esto yo lo veo también como una opción para generar educación sobre cómo hacer pues, la limpieza palpebral y todo. Pero el tema de la luz pulsada todavía faltan, hay muchas dudas. Hay una cosita que quería aclarar ahí, es que vos decías que el Demodex es como una de las principales causas de la enfermedad. Yo no sé si es causa o efecto, igual que pasa con el estafilococo, yo creo que es que los medios facilitan pues que se sobrepoble ese sitio y obviamente se genere toda la cascada inflamatoria asociada con esto. No sé, Cris, ¿qué opina? ¿Qué opino? Pues está de moda. Genera plata porque lo que dijiste, Laura, pues no está cubierta pues por el servicio de salud. Yo creo que es una terapia que puede ayudar al tratamiento que nosotros usamos pues en los consultorios, pues al tratamiento de la disfunción de glándulas de Meibomian. Yo creo que sola no puede ayudar, pero la duda es si realmente sí sirve o no sirve. A mí me queda pues todavía la duda. Sí, costo efectivo es como la duda que existe con esto y el efecto placebo. En todo caso, vos pagaste una plata por algo y de alguna manera el paciente, el efecto placebo le termina ayudando. Lo que yo he visto es que los pacientes, lo que vos decías, los pacientes se mejoran inmediatamente, o sea, esa primera semana, a los 2 días siguientes, los pacientes están muy bien, pero a largo plazo, pues al mes, los pacientes están iguales como al principio. Es mi percepción. Creo que es una buena opción de investigación, pues igual, como decía Laura, esto es muy frecuente, entonces tenemos pacientes y existe la opción de hacerle una valoración también a mediano y largo plazo de este tipo de manejo. Es difícil separar en todo caso el efecto de esto con los medicamentos, con el masaje adecuado o no del paciente y de la familia. Eso es un tema que tiene demasiadas variables y como hay tantas que se cruzan, se vuelve difícil, pero es una opción que tenemos en el momento y como decía, ya se hizo inversión en un sitio y obviamente estas tecnologías buscan cómo aplicarse. Esa es la otra, el tema de la presión del mercado, que siempre estamos expuestos a eso. Entonces hay que ser muy claros con el paciente cuando se indican este tipo de terapias y sí, muy cuidadosos para no prometer tampoco cosas que no se pueden cumplir. ¿En cuántas partes de Medellín hay? ¿En cuántas partes de Medellín hay? La pregunta acá, yo sé que Clofán, San Diego. Mauricio. Acá lo que tiene, en el Tesoro. Entonces habrá 6, 7 centros de oftalmología que tengan IPL. Esto arranca un poco es con dermatología, pero siempre hay pues algunos centros en la ciudad. Sería interesante mirar la experiencia acumulada. El problema es, como vimos en uno de los estudios, cómo estandarizar todo, el diagnóstico, la recolección, el manejo, todos son láser, inclusive es diferentes, que eso dificulta las cosas, pero es una opción. Todo lo que hablaban de todo el tratamiento que hay para ojo seco, ningún estudio hace un multivariado, ningún estudio es capaz de
de caracterizar cada una de las variables, este tratamiento médico, y lo hacen en multivariable de tratamiento médico. Esto es IPL, multivariado IPL. Entonces así nunca va a tener un resultado como de dónde pegarse estadísticamente significativo. Ahí simplemente demuestran que si está con IPL más masaje, IPL versus masaje, o IPL más masaje, luego watch out y luego combinarla solo con IPL. Entonces eso es como lo que falta desde la parte estadística, que hagan un multivariado con una muestra importante para poder sacar una conclusión pues más fuerte. Y lo otro es eso que hablaban, que realmente la gente no es tan adherente a la terapia en la casa. Entonces es más fácil para ellos, digamos, pagar una terapia que le hagan lo que ellos no son capaces de hacer en la casa. Entonces en ese sentido pues serviría, pero si ellos son adherentes al tratamiento pues en el hogar, pues realmente podría mejorar mucho esa parte de disfunción. Entonces, Y lo otro es el médico. Uno a veces también tiene unos pacientes que uno está encartado y busca otra opción para ese paciente. Entonces, para esos pacientes que son más frecuentes de lo que uno quisiera, que están reconsultando por lo mismo y que han consultado a muchos médicos que no saben más qué hacer, termina siendo una opción, porque lo otro de cosas, esto no, pues bien manejado no genera daño, entonces es una opción también para el paciente. Se ha demostrado que clínicamente al menos impacta. Mira que incluso en varios de ellos no, ni siquiera miden osmolaridad, que fue raro porque eso está en el centro del diagnóstico del DIUS y ni siquiera están midiendo osmolaridad para ver cómo se comporta, pero igual clínicamente sí les, desde el punto de vista del paciente, le genera algún efecto. Entonces para ese paciente que uno está encartado, para el paciente difícil, es una buena opción también. Pero no es una indicación médica. Correcto, no es que haya... Todo lo que han dicho han dado y nada ha sido apoyado por una evidencia médica. Científica, correcto. Desde el punto de vista de evidencia basada en medicina basada en la evidencia, mira lo que dijo Cochrane, no pueden ni a favor ni en contra. Correcto, en eso estamos. No sé si hay algún otro comentario. Le agradezco a Laura, muy interesante la conferencia. Como les decía, queda grabada para que la puedan revisar más adelante. Tengan un buen día. Feliz